Bienvenidos al capítulo 32 del conflicto de los siglos. ¿Quiénes son los ángeles? Las escrituras no solo enseñan la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, sino que presentan pruebas incuestionables de que estos no son espíritus desencarnados de personas muertas. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que se les apareció un abuelito muerto o una tía muerta con un mensaje especial? Los muertos están. Eso dice la Biblia, claramente en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, claramente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucitó a Lázaro, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, no dijo se fue al cielo, mas yo voy para despertarle. Los muertos nada saben, están durmiendo. Cuando venga Jesús por segunda vez los va a resucitar. Entonces, esas apariciones, ¿a quién corresponden? Antes de la creación del hombre ya existían los ángeles, pues cuando se pusieron los cimientos de la tierra, cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Eso sale en Job 38:7. Los ángeles son por naturaleza superiores a los hombres, pues el salmista refiriéndose a nosotros dice, lo hiciste poco menor que los ángeles. Salmos 8:6. Daniel observó millares y millones de mensajeros celestiales y el apóstol Pablo habla de muchos millares de ángeles. ¡Qué impresionante! Los millones de ángeles que tiene Dios, que ha creado Él. Recordemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nadie los creó, son preexistentes, no tienen inicio, pero los ángeles fueron creados y millones de ellos existen. Existen diversos tipos de ángeles. Están los serafines que tienen 6 alas, están los querubines que les dan gloria y honra al mandamiento, dirige el coro celestial. Satanás era un querubín protector, cubridor. Todos los ángeles tienen diferentes funciones, están los ángeles normales, ángeles solamente. Y bueno, el primero de los ángeles, que es el arcángel Miguel, solo hay un arcángel, que no es que sea un ser creado. Jesús es parte de la divinidad, de la deidad, nunca fue creado, pero se acerca a lo que Dios mismo crea. Por algo es el primero de los humanos, se hizo hombre. ADN divino igualmente, porque Jesús era de madre humana cuando se hizo hombre. Antes de hacerse hombre humano, era Dios. Solamente que cuando se hizo hombre, no ocupó nunca sus poderes de Dios para demostrar que es posible vivir sin pecado. Su mitad de ADN era divino, el del Espíritu Santo, y en la otra mitad de su madre humana. Interesante, puesto que esos cromosomas que tenía Jesús eran 24, 23 de la madre, y el solo cromosoma que lo hacía hombre, que lo da el Padre, era del Espíritu Santo. Podemos saber eso a ciencia cierta gracias a los descubrimientos de Ron Wyatt, el que fue capaz de recoger una muestra en el Arca del Pacto, donde él encontró y recoger una muestra de la sangre de Cristo y analizarla con científicos de Israel. Pueden verlo en YouTube. Sigamos. Como mensajeros de Dios se desplazan como relámpagos. ¿Dónde podemos encontrar todas estas citas? Daniel 7:10, Hebreos 12:22, Ezequiel 1:14. El ángel que apareció en la tumba del Señor, cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaran como muertos. Mateo 28:3-4. Cuando están en toda su gloria, nadie puede resistirse a su poder. Caeríamos como muertos si viésemos un ángel en toda su gloria. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros alguna vez se ha topado con un ángel? Porque se disfrazan de humanos común y corriente. Acuérdense que en la Biblia hay un versículo precioso que dice que no olvidemos la hospitalidad, porque con ella muchos de nosotros hospedamos ángeles. ¿Cuántos de ellos han salvado vidas disfrazados de médico o disfrazados de alguien que protegió a una mujer de ser violada? Diversas situaciones. Sigamos. Cuando Sennacherib, el insolente monarca asirio, blasfemó e insultó a Dios y amenazó destruir Israel,
Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. 185,000 personas destruidas por solo un ángel. El ángel destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del ejército de Sennacherib, quien volvió con rostro avergonzado a su tierra. Segunda de Reyes 19:35, Segunda de Crónicas 32:21 para los que quieran estudiar la historia. Cada seguidor de Cristo tiene asignado su ángel guardián. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo: ¿acaso teme Jehová, Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1, 9 y 10. La única manera de que Satanás te pueda hacer daño a un hijo de Dios es que Dios se lo permita. Cuando Job fue puesto a prueba para que le demostrara a Satanás que Job no quería a Dios por lo que le daba, sino simplemente porque era Dios, y dejó que Satanás lo hiriera, fue porque Dios lo permitió. Nadie puede tocar a un hijo de Dios si Dios no lo permite. Quizás muchos se pregunten por qué a los que se dicen cristianos les pasan cosas. Bueno, Job era un seguidor de Dios. Era intachable, millonario, multimillonario. Y Satanás acusó en esta situación de que Job amaba a Dios por lo que tenía. Entonces Dios le dejó quitarle todo, absolutamente todo. Murieron sus 7 hijos, perdió todo lo que tenía y más encima una enfermedad en la piel que se terminó rascando con un ladrillito. Solo y más encima sus amigos, en vez de apoyarlo, le decían: algo habrás hecho que te vino todo esto. En este mundo tendremos aflicción y habrán veces de que Satanás nos tocará y nos hará daño. Pero un cristiano jamás estará desesperado. Nunca. Podemos tener tristeza, podemos estar preocupados, pero nunca desesperados. Porque sabemos en quién creemos. Y sabemos que Dios nos levantará desde el polvo. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Hermosa promesa en Salmo 34:7. Que los hombres hayan sido poseídos por demonios está claramente registrado en el Nuevo Testamento. Las personas así afligidas no sufrían únicamente de enfermedades cuya causa eran naturales. Cristo reconocía la presencia y acción directa de los espíritus malignos. Los endemoniados de Gadara se retorcían, echaban espuma por la boca, se enfurecían, llenaban el aire con sus gritos. Sus cuerpos cubiertos de sangre, desfigurados, su mente extraviada. Uno de los demonios que dominaba a los enfermos declaró: Legión me llamo, porque somos muchos. En el ejército romano una legión se componía de 3 a 5,000 hombres. Las huestes de Satanás también están organizadas en compañía y la compañía a la cual pertenecían esos demonios correspondía ella sola al número por lo menos una legión. Qué impresionante. Ese hombre tenía de 3,000 a 5,000 demonios dentro de él, gozándose en su destrucción, en lo más bajo que puede caer un ser humano, ser poseído por un demonio. No sé si ustedes saben que yo tuve un abuelo muy excepcional. Mi abuelo Armando Tapia era su nombre, porque él está descansando en el Señor. Él escribió 6 libros, era un misionero, fue soldado, trabajó en el área militar y conoció a Cristo a los 40 años y él llevó muchas personas a los pies de Jesús. Más de 10,000 personas aceptaron a Jesús por su obra misionera, dentro de las cuales estoy yo. Él me habló de Jesús a mí, a mis dulces 9 años. Mi mamá y yo somos los únicos de toda su familia que aún caminamos el camino de la fe. De una familia grande, él tuvo 8 hijos. Interesante, ¿verdad? Bueno, él tenía muchos dones, como el de hacer milagros. Una vez participé con él cuando yo era pequeña. Me hizo orar y él ungió a un joven con leucemia y el joven con leucemia se curó solo con una oración. Yo ahí no me dedicaba a lo que me dedico ahora. Y lo vi hacer ese milagro, fue increíble. Y también
oró por mujeres que eran infértiles y lograron ser madres. Una de esas mujeres en agradecimiento le tenía una habitación especial cuando iba de visita a verla, porque luego se hicieron amigos, como la habitación del profeta que le tenían a Eliseo cuando de milagro esta dama pudo quedar embarazada y le tenía la habitación del profeta. Esta mujer en Chile le tenía una habitación a mi abuelo con una lamparita, su camita, cuando él iba de visita. Tal era el respeto que le tenía a mi abuelo. Mi abuelo también tenía el don de sacar fuera demonios. Había un endemoniado, una historia que sale en uno de sus libros, que es el endemoniado de Hualcapi. Mucha gente lo fue a ver, psiquiatras, psicólogos, curas, pentecostales, y seguían endemoniados. Y cuando mi abuelo iba camino a verlo, él le dijo a la familia, viene un viejo pelao, porque mi abuelito no tenía pelo, a ese no dejen entrar, es el único que no quiero ver, sáquenlo. Claro, porque sabía el demonio que estaba hablando por este hombre, que era el único que tenía el poder de Dios para hacer este milagro. Mi abuelo, antes de orar por ese hombre, preguntó si en la casa alguien había hecho brujería, porque mi abuelo entendía que estas cosas vienen cuando se abre una puerta dimensional, como lo ha enseñado Víctor San Vicens, y dejan entrar demonios por hacer cosas pecaminosas como consultar brujas. Y uno de los familiares confesó y dijo, yo lo hice, fui a ver una divina. Y mi abuelo le dijo, arrepiéntase de ello, le leyó la Biblia, la hizo pedir perdón a Dios y después de eso procedió a sacar el demonio, oró y el hombre quedó totalmente libre del demonio que lo atormentaba, y por supuesto que después tuvo que tener terapia médica porque quedan bien dañados de mente, pero ya no estaban endemoniados. También otro caso en Calera, en donde un anciano de una iglesia de Calera intentó sacar un demonio y esta mujer endemoniada comenzó a decirle los pecados al anciano. Por eso es muy importante cuando uno enfrenta un demonio tener una vida intachable, porque si no el demonio, como tú sabes que Satanás es el acusador, te empieza a echar todos los pecados en la cara, porque Satanás conoce las cosas malas que tú has hecho. Entonces el demonio empezó a este anciano de esta iglesia a decirle sus pecados y no lo pudo sacar el demonio. Él quizás con soberbia intentó hacerlo, por eso el demonio no lo escuchó, no tenía poder, sus palabras no tenían poder porque quizás no había confesado todos los pecados que ha cometido. Cuando llamaron a mi abuelo lo pudo hacer y pudo sacar ese demonio y esa persona quedó restaurada. Mi abuelo tenía muchos dones de parte del cielo. Quizá yo nunca lo entendí tan bien en el sentido de que él siempre hablaba en contra de los pastores adventistas y yo lo trataba de amonestar a mi abuelo y le decía, abuelo, no hable mal de los pastores adventistas porque son ungidos de Dios. Ahora que lo veo en retrospectiva, me siento muy arrepentida de haber amonestado a mi abuelo, porque él tenía razón. Ahora que yo sé que la iglesia adventista fue desechada el año 2000 por el acuerdo con el Papa, entiendo que una iglesia desechada, cuyos líderes están corrompidos, y mi abuelo vio todo eso. Mi abuelo pasó muchas humillaciones. Una vez lo hicieron dormir en el piso en un lugar donde habían ratones. Todas esas personas que él llevó para bautismo se llevaban las flores, esos pastores adventistas que reciben un sueldo por lo que hacen, y mi abuelo era un laico, entonces le pagaban solo los pasajes y él hacía el trabajo a ellos para que sus números se acrecentaran, porque con eso reciben reconocimiento y qué más. Es interesante, ahora que lo veo en retrospectiva me doy cuenta que confundimos las cosas. Creemos que las personas que hablan fuerte o las personas que dicen las cosas por su nombre no tienen el Espíritu de Dios. Yo sentía que cuando mi abuelo hablaba de todas estas cosas no podía ser bueno criticar a alguien así, pero es que confundimos las cosas. Juan el Bautista le dijo a los fariseos, vosotros, generación de víboras. Jesús, cuando estuvo aquí, también le llamó así a los fariseos, y mi abuelo intentó hacer lo mismo, y yo en vez de apoyarlo le dije que no hablara de esa manera. Por supuesto que me arrepiento. Gracias a Dios es misericordioso conmigo y me dio la oportunidad de poder ser pueblo del tercer Elías, que tercer Elías Víctor San Vicens. Mi abuelo antes de morir le puede enseñar que Jesús venía el 2031 y aceptó el mensaje. Sé que murió conociendo la verdad y él se despidió antes de morir y murió justo. Sé que lo voy a volver a ver. Bueno, sigamos.
Al mandato de Jesús, los espíritus malignos abandonaron a sus víctimas. A los demonios se les permitió despeñar una manada de cerdos en el mar, y los habitantes de Gadara, que estimaron de más valor la pérdida de los puercos que las bendiciones de Cristo, había derramado. Rogaron al médico divino que se alejara. Tal era el resultado que Satanás deseaba conseguir. Al echar la culpa de su pérdida sobre Jesús, despertó los temores egoístas del pueblo y les impidió escuchar sus palabras. Satanás acusa continuamente a los cristianos de ser causa de pérdidas, desgracias y sufrimiento, en lugar de dejar recaer el oprobio sobre quienes lo merecen, sobre sí mismo y sus agentes. Cuando yo leía esto, me acordaba de lo que nos va a suceder el 2028. El 2028, antes hay que entender qué va a suceder antes. Bueno, según lo que sabemos, el 2025 viene la guerra para Latinoamérica. Después de esa guerra va a haber un periodo de paz muy sorprendente. El mundo se va a unir y va a haber una paz que nunca ha habido. Pero recordemos que Jesús dijo en Mateo 24, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Por eso me gustan mucho las profecías, porque me avisan con anticipación lo que va a suceder. El 2028 se dicta la ley dominical y toda la humanidad se une en una sola religión, que es la Iglesia Católica. Ya no van a existir más religiones. El Papa va a gobernar el mundo. Todos van a ser de una sola religión, todos, incluidos los adventistas. Ellos también van a participar en todo eso. De hecho, ya son ecuménicos. El presidente va al Vaticano con el Papa. Giuseppe, que es un hombre de representante de libertad religiosa en la Iglesia Adventista, se junta con gente de la ONU, se junta también con el Papa, ecumenismo total, y los adventistas ciegos hacen vista gorda de eso, pero le están llevando a ser ecuménico y van a ser todos uno solo. Y los que no van a participar de eso es el Ministerio Cuarto Ángel. El Ministerio del Cuarto Ángel es profético. El hermano Huay en la carta 20 dice claramente que este mensaje que trae otro ángel, haciendo alusión a Apocalipsis 18, todo lo rechazarían. Y habla claramente en testimonio para los ministros que el Elías sería un hombre. Lo dice claramente en Malaquías 4, 5 y 6. Sabemos que el tercer Elías viene de Tarsis, lo dice Isaías 60. El hombre en la escobilla, la visión de Guillermo Miller en el primero escrito. Este pueblo del Elías cumple todas las profecías bíblicas. Sabemos que según Amós 2:6, así como a Israel se le dieron 4 oportunidades, también se le dieron 4 oportunidades a la iglesia adventista y las 4 fueron rechazadas. Esas oportunidades fueron en 1888, cuando rechazó la justificación por la fe. En 1950, la revisión de la justificación por la fe de Wagner Jones. En 1977, al haber rechazado los descubrimientos de Ron Wyatt, el cumplimiento de la profecía de Jesús en Mateo 24, las piedras hablarán. Y en el 2000, por la alianza con el Vaticano, el pacto en Polonia, del presidente de la Asociación General, que apoyó todo esto y avaló esto, ese pacto de no agresión. Amós 2:6 dice claramente que por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré tu castigo. Todo tiene un límite. Y así como Israel, lo último malo que se le permitió es haber matado a este fiel mártir Esteban. Con el apedreamiento de Esteban se finaliza el pacto con los judíos, profetizado en Daniel 9. Y luego Dios les dio un tiempo de gracia, 40 años después vino la destrucción de Jerusalén. Si bien es cierto que hay una línea de israelitas que tiene una implicancia importante en el tiempo del fin, porque los 144.000 tienen que tener sangre judía, que son 144.000 personas literales que van a ser los únicos justos vivos del 2030 al 2031, cuando caen las plagas. Es como lo único de Israel que nos queda, porque en realidad, si vemos la Biblia es súper clara en que Israel fue desechado. Tenemos que empezar a estudiar la Biblia. Leamos Isaías 22, claramente nos enseña en la historia de Serna, este contador malicioso que malversó los fondos como tesorero de Israel, que Dios le da su castigo y pone un hombre justo en su reemplazo, y pasa a la llave de David y la cambia. Bueno, la iglesia adventista, ¿qué le da su diezmo? A la bolsa, a la industria de la comida rápida, de los fármacos, de las armas. El símbolo es
tan claro en la Biblia y hecho patente en la realidad hoy que no entiendo cómo puede haber gente tan ciega que no lo vea. ¿Cómo la última iglesia va a ser de la Odisea si no es la iglesia pura? Existe una diferencia entre la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es la que se salva. La militante llega hasta el final pero se pierde, que es la Odisea. Es la iglesia vomitada. La iglesia de Filadelfia tiene la promesa de ser columna del templo de Dios. ¿En quiénes se cumple esa promesa? En los 144.000, que tienen un templo en el cielo y son columnas del templo de Dios. Sus nombres están escritos en esas columnas. Hay que leer la Biblia. Basta de quedarte con lo que te diga tu pastor. Si a tu pastor no le entran las cosas o no entiende la Biblia, no sabe cómo explicártela, es porque estamos en el juicio por los vivos desde el año 2001. Y es lógico que si nos dice la Biblia que el juicio empieza por la casa de Israel, ellos ya hayan sido juzgados y ya no hay nada que hacer con ellos. Por eso es que el Espíritu Santo ya no trabaja en sus mentes. Pero tú que eres un laico o tú que no eres pastor, todavía tienes oportunidades. Hasta el 2028 acaba el tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día. Los del mundo tienen hasta el 2030, que se acaba el tiempo de gracia para la humanidad. Dios no te obliga. Y sabemos que no todos van a ser ultra malos. Hay gente que simplemente va a hacer caso omiso y va a seguir la corriente por guardar su familia, su riqueza y todo lo demás. Pero cuando se acabe el tiempo de gracia al 2030, se cumplirán las palabras del profeta que dijo: tendrán hambre de la palabra de Dios y no la hallarán, porque ya no habrá más oportunidades. Todavía faltan profecías por cumplirse. Una de ellas, Elena de White, dijo que prohibirán el estudio de la Biblia. Pues claro, si la Iglesia Católica va a gobernar el mundo desde el 2028 en adelante, ¿cuál es la única forma de desenmascarar la Iglesia Católica? Con la Biblia. Y si la van a prohibir es lógico, ¿no? Porque igual que la antigüedad, ellos van a hacer lo que digan, lo que está bien y lo que está mal. Vamos a volver a la Edad Media. Y el mundo va a decir que sí. El mundo va a decir que sí por dinero. ¿Quiénes son los dueños del Banco Mundial? Las naciones se van a vender por dinero al Vaticano. Todas. El plan del Vaticano es volver naciones comunistas, llevarla a la pobreza, pero luego darles la derecha moralista. El mundo va a dejar de ser ateo. Otra profecía por cumplirse. Necesita dejar de ser ateo para que el Vaticano pueda gobernar el mundo. Bajo el falso Cristo, que aparece antes del fin del cierre de la gracia, cuando se construye el tercer templo en Jerusalén. En estos momentos hay una mezquita ahí. Tienen que destruir los países islámicos con esta gran guerra aparte que es la Tercera Guerra Mundial. Lee por favor Daniel 11, 40 al 45 porque vamos en la parte de noticias del Oriente, lo espantarán. En la noticia del Oriente estamos hablando del norte. ¿Quién está al norte? Rusia. ¿Quién está al oriente? China. Rusia y China, en relación obviamente a Israel. Ahí habla el profeta de lo que está ocurriendo en Israel. En esa parte vamos de esos versículos. Hay que estudiar. No dejes que nadie te enseñe cosas que tú mismo deberías estar descubriendo con oración. Sigamos. Cristo permitió a los espíritus malignos que destruyesen la piara de cerdos como una censura contra esos judíos, que por amor al lucro criaban esos animales inmundos. No es tan distinto a lo que sucede hoy. A esto le importaba un comino que los cerdos fueran inmundos. Echaron a Jesús porque se perdieron casi 5.000 cerdos. Imagínense, cerdos siendo criados por judíos, cuando sabían que los cerdos no se deben de criar porque no se comen, es un animal inmundo. Simplemente impresionante. ¿Ustedes creen, como dicen los pentecostales, que si Jesús avalaba que se puede comer cerdo, hubiese permitido que se perdiera 5.000 cerdos que se tirasen al despeñadero? Cuando dio la alimentación con los 5 panes y los 3 peces, se recogió lo que sobró para guardarlo, no se perdió nada. Analicen un poco, pentecostales, son tan simplistas para entender la Biblia. Creen que por la visión que se le dio a Pedro, mata, come, destruye, que habían serpientes, cuadrúpedos, se puede comer todo. Que no entienden lo que es una visión, no entienden lo que es un símbolo. De verdad que me extraña que no ocupen su coeficiente intelectual básico que deben tener para entender la Biblia como está expresada, no sacándola de su contexto ni ocupando lo que les conviene. Sigamos. La inmunidad de esto fue tan solo debida al poder de Jesús, a su misericordiosa
a su misericordia ejercida a su favor. Cristo se dirigía al demonio como una entidad inteligente, ordenándole salir de su víctima y no atormentarla más. Los demonios son inteligentes, de hecho Satanás se sabe la Biblia de memoria. Y te digo algo, hasta Satanás sabe que Jesús viene en el 2031. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a él le conviene que tú seas ignorante. Claro que sí. Él cree que él va a ganar. ¿Sabes por qué cree que él gana conflictos? Porque no le tiene confianza a los 144.000. Son los 144.000 los que ganan el conflicto. 144.000 humanos que le demuestran a Satanás que son como Job, que están dispuestos a perderlo todo y van a seguir amando a Dios, que no les importa perderse, les importa que Jesús gane la guerra. Ellos son los que ganan el conflicto. Pero Satanás, como conoce al ser humano, sabe que los 144.000 no lo van a lograr. De ahí la importancia es que empieces a ser fiel con Dios ahora, cueste lo que cueste, pase lo que pase, pierdas lo que pierdas. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se sometían voluntariamente a la influencia satánica. Estas, por supuesto, no entraban en conflicto con los demonios. A esta categoría pertenecen los que poseían el espíritu de adivinación. Simón el mago, Elimás el hechicero, la joven adivina que siguió a Pablo a Silas en Filipo. Qué miedo a esta gente, ¿verdad? Sabes que mi hermana tenía un amigo endemoniado que desde pequeño vivía con su demonio y no le molestaba convivir con él. Mi hermana no es igual a mí, no es igual a mí en el sentido de que yo no entraría nunca más a una iglesia católica. Antes transaba un poquito en esas cosas, pero ahora con todo lo que sé y Víctor me ha enseñado, yo no volvería a entrar a una iglesia católica. Pero en esa época me acuerdo que sí entré a una iglesia católica porque se casaba un primo. Y mi hermana le cantó en su matrimonio con mi joven que estaba endemoniado. Y él decía que se sentía súper a gusto en la iglesia católica. Cuando lo invitó mi hermana a comer a la casa de mi mamá, yo no sabía que él estaba endemoniado. A la hora que sé, no me siento a la mesa con él porque no es tampoco andar buscando el peligro. De hecho, se pasa bien negligente mi hermana, entre paréntesis. Bueno, ella no tenía hijos en ese entonces, no sabe lo que significa proteger los hijos. Y este hombre le dice a mi hermana luego que no podía estar frente a mi hija. Mi hija Isabela tenía como 2 años en ese entonces, que le dolía mucho, mucho la cabeza. No le dolió la cabeza en la iglesia católica, le dolió la cabeza frente a mi hija. Y luego le dijo a mi hermana, es tanta la pureza de esa niña que a mi demonio no le gusta, no puedo estar aquí. No puedo estar aquí. El dolor de cabeza no lo dejaba. Entonces él su demonio le decía cómo sentirse en el fondo o de qué lugar irse. Muy interesante. Ay, las amistades que tenía esta chica. Bueno, mi hermana puede ser amiga de gente así. Tiene una amiga que es súper espiritista. Ella puede ser amiga de gente así. Yo no quiero ser amiga de gente así. Yo una vez fui amiga de una persona así y casi me cuesta todo. Esta mujer quería estudiar en mi escuela. Yo le dije que no. Le dije, tú eres una bruja. No. Pero ella me insistió. Y yo descubrí que Satanás te conoce tanto que ella me dijo lo que yo necesitaba escuchar. Me dijo, es que yo quiero que tú me ayudes. Es que yo quiero que tú me enseñes de la Biblia. Me tocó la fibra. Y yo le empecé a enseñar de la Biblia. Empecé a enseñarle de Elena de White. Se leía un libro como si nada. Se lo devoraba. Y a mí me llamaba la atención cómo se leía el libro Nora. Yo le hacía preguntas y sí, efectivamente. Fue muy dramático porque cuando yo a ella le di el mensaje, mi esposo inexplicablemente tenía un absceso infrahepático, el apéndice debajo del hígado. Tú sabes que el apéndice está en la ingle, en el lado derecho. Tenía el apéndice reventado bajo el hígado, una peritonitis. Mi esposo casi se muere de la nada, le dio algo así. Ni los médicos sabían que tenía mi esposo. Sino porque yo le di un remedio infalible, mi esposo estaría muerto. Eso me costó darle mensaje a esa bruja. Ella tenía el poder de la evidencia. En ese poder de la evidencia, ella vio mi casa, que yo vivo en la actualidad. Me la describió tal cual. Yo andaba buscando algo en el sur y ella me dijo, tú vas a vivir en una casa blanca, estilo mediterráneo, con piscina, cerca de la costa. Me describió mi casa. Y me dijo, y vas a tener unas flores rojas que te van a encantar. Claro, yo amo mis rosales rojos. Vio mi casa.
Yo en ese momento no sabía por qué había visto mi casa y me di cuenta que Satanás es súper tramposo. Porque cuando yo busqué propiedad en el sur, que dicho sea de paso, nunca me resultó irme al sur y me pasaron muchas cosas, mi esposo ya había encontrado esta casa en foto, pero nunca me la mostró a mí. Entonces Satanás vio lo que mi esposo encontró y debe haberle dado visión a esta joven. Porque no es que Satanás ve el futuro, es tramposo. Yo no sabía la información, pero Satanás sí había visto cuando mi esposo la buscó y encontró la propiedad. Después nos dimos cuenta de eso, porque ella todavía cree que tiene superpoderes para ver el futuro. No, el demonio te dicta la información que ella vio de otra manera. Ella se alejó de mí por un tiempo porque ella ganaba mucho dinero haciendo brujerías y tuvo que dejar todo eso cuando entregó su vida a Dios. Se bautizó por la iglesia adventista. Pidió que la bautizaran 3 veces, me imagino que la tercera vez se sentía ya libre de todo eso. Pero nunca tuvo un corazón convertido porque sintió con la necesidad de alejarse de mí por obviamente una persona que vive bien cómoda y que ya no tiene un ingreso, se ve afectado. Tenía problemas de diversa índole. No voy a dar más detalle porque ella puede ver este video, saber qué es ella y decir que ando hablando de ella. Lo cuento solo como testimonio. Y ella después volvió de nuevo, que quería ser amiga mía de nuevo, pero se puso a hablar mal de un amigo que teníamos en común. Y yo dije, esto no puede venir de Dios, porque el único que acusa a su hermano es Satanás. Y yo le mostré la nueva fe en que yo estaba y que había aceptado a Víctor San Vicens como el tercer Elías y le hablé todo lo del ministerio. Y ella me dice y me pregunta, ¿qué pensará Víctor de mis visiones? Y yo le dije, si quiere yo le pregunto. Y le mandé un audio a Víctor con el caso y él me respondió y me dijo, eso viene de Satanás. Claro, porque en el fondo ella había heredado esto de su antepasado, esta capacidad de ser vidente. Ella leía las cartas, el tarot, registros acásicos, una pila de cosas. Porque yo sé que ella no rompió el vínculo porque dejó todo lo drásticamente brujo, pero después hacía una cosa que se llama mindfulness, que es el furor hoy en día, y eso también es satánico. Nunca cortó el vínculo totalmente. Y sabes que después de decirle lo que Víctor hablaba de ella y todo eso, ella me habló peste de Víctor. Y yo ahí entendí que ella era mala, porque me estaba hablando mal de un ungido de Jehová. Los profetas son ungidos de Jehová y Víctor el tercer día no es cualquier humano. Y ahí me alejé totalmente de ella. La llegada de esta mujer a mi vida y su salida, cuando se fue, se alejó de mí, fue también una despedida del demonio. El perro, que nunca le había hecho nada a mi hija Yael, se subía arriba al perro, lo aplastaba, el perro nunca le hizo nada, de la nada mordió a mi hija en la cara con todos los dientes. Fue un inicio y despedida de haberle dado el mensaje a un brujo. Si me preguntas si lo haría de nuevo, nunca más. Todos tenemos nuestro ministerio en diferentes personas. Yo sabía que no debía acercarme a esta mujer, pero Satanás sabía que me gustaba escuchar a mí. A mí me encanta estudiar la Biblia, me encanta el espíritu profecía y usó eso mismo en mi contra. Ten mucho cuidado porque Satanás te conoce y sabe lo que te gusta. Y con lo que te gusta te va a tentar y te va a atacar. Cuídate, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, para ir terminando. Mientras ignoremos sus astucias, ellos nos llevan una ventaja casi inimaginable. Y muchas personas obedecen sus sugerencias creyendo seguir los dictados de su propia sabiduría. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obrará con la mayor energía para engañar y destruir él mismo, propaga por todas partes la creencia de que él no existe. No hay nada que el gran engañador tema tanto como que nos demos cuenta de su artimaña. Por eso lo que hace Víctor es desenmascarar a Satanás a través de la serie Puertas Dimensionales. La verdad que detrás del tarot, de los registros acásicos, del yoga, del reiki, de todo eso, de las virgen que lloran sangre, del Padre Pío, cuánto santo más, desenmascara todo eso porque eso viene de Satanás. Debes de conocer la artimaña de Satanás. El apóstol Pablo dice que debemos conocer la artimaña de Satanás porque eso nos da ventaja. Le agrada oírse nombrar a Satanás en son de burla y diversión por personas que se creen inteligentes e instruidas. ¿A tú te crees inteligente e instruido?
¿Y qué es inteligencia? La Biblia dice que inteligencia es apartarse de Dios. Eso es inteligencia, eso es el mundo. Inteligencia dice la Biblia que es apartarse del mal. El mundo dice que es apartarse de Dios. El que se cree inteligente se aparta lo más que puede de Dios cuando es un necio. La verdadera inteligencia es elegir a Dios, porque Él da eso que tú crees que es inteligencia, que no te confundas, se llama capacidad intelectual. El humano tiene una forma de medirlo, se llama coeficiente intelectual. Sabemos que Einstein tenía un coeficiente intelectual de 160. Incluso hay humanos más inteligentes a la luz de los hombres con coeficiente intelectual mucho más elevado, como Walter O'Brien, que tiene un coeficiente intelectual de 191, que es uno de los 4 cerebros más grandes de todos los tiempos. Pero eso los hace salvos, esa capacidad intelectual. La verdadera inteligencia consiste en elegir a Dios. Si ese coeficiente intelectual no está siendo utilizado para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para predicar su mensaje y salvar a otros, ¿de qué sirve tener un IQ alto? De nada. Sigamos. Si se les permitiera, podrían trastornar nuestra mente, desquiciar y torturar nuestro cuerpo, destruir nuestras posesiones y nuestras vidas. Solo se deleitan en la desgracia y la destrucción. Yo creo que Satanás debe haber estado muy feliz cuando esos 4 individuos entraron a nuestra casa, nos amarraron, nos lesionaron la piel, nos amenazaron con matarnos todo el rato. Debe haber estado divirtiéndose tanto, mientras nos hacían sufrir durante media hora y nos robaban todas nuestras posesiones materiales. Debe haberse gozado. Pero Dios no permitió que nos mataran. Y si no permitió que nos mataran es porque tiene grandes planes para nosotros. Alabado sea Dios por eso. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de superior poder son enviados desde el cielo para protegerlos. El maligno no puede abrirse paso a través de la guardia que Dios ha apostado alrededor de su pueblo. Dios tiene su pueblo y lo cuida como a la niña de sus ojos. Es el remanente. De Apocalipsis 12:17, de Apocalipsis 14:12, de Apocalipsis 19:10. El ministerio del cuarto ángel. La iglesia de Filadelfia. Es el remanente de Dios aquí en la tierra. Que Dios les bendiga. Maranata 2031.